Quiero que vayamos a la palabra de Dios. ¿Ya están ahí? Ezequiel 18, 20 al 22. ¿Estás ahí? Sí, hoy quiero hablarte cómo tenemos que lidiar con nuestra voluntad. ¿Sí sabes qué es la voluntad? ¿No? Bueno, te voy a decir qué es la voluntad. La voluntad es aquella que Dios puso para que hiciéramos el bien o el mal. Amén. Tú y yo tenemos que hacer la voluntad de Dios porque así lo manda la Escritura. Y porque desde el momento que tú y yo venimos a Cristo, nosotros nos venimos a convertir en esclavos de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, nos hicimos esclavos de Jesucristo. Y en el momento que tú y yo nos hicimos esclavos de Jesucristo, tenemos que entender que ya la voluntad tuya ya no debe de operar dentro de ti. Ahora, la voluntad de nosotros tiene que estar a un lado, y ahora tenemos que dejar que la voluntad de Dios se haga en tu vida y se haga en tu vida, ¿verdad? Y quiero hablarte cómo nosotros como seres humanos nos vamos formando conforme nuestra voluntad antes de conocer a Dios, según lo que pensamos y de acuerdo a nuestras vivencias. Venimos creciendo de tal manera que nos venimos formando una estructura mal hecha. En el ambiente donde tú y yo nos desarrollamos, empezamos a conocer de una manera incorrecta nuestras formas de vivir. Y tomamos en algunas ocasiones decisiones incorrectas que nos trajeron algunas consecuencias a nuestras vidas. ¿Cuántos me están entendiendo lo que yo estoy hablando? Nuestras emociones fueron afectadas de tal manera que cuando vinimos a los pies de Cristo, nosotros veníamos muy afectados y muy dañados. Pero estamos mirando que todavía hay muchos cristianos que todavía siguen viviendo con esas emociones dañadas, y están dañados de tal manera que todavía no pueden dejar que Dios empiece a operar en la voluntad de ellos. Amén. Donde tú y yo nos desarrollamos nuestras emociones, así mismo fue como conocimos y aprendimos las formas de vivir. Culturalmente, todo esto determina lo que cada uno de nosotros somos. Una persona no regenerada siempre se va a inclinar a pecar. ¿Y pecar contra de quién? Contra de Dios y contra de nosotros mismos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia acerca del pecado? El pecado, dice la Biblia, que el pecado nos aparta del amor de Dios. Entonces, cuando tú y yo en otros tiempos pecábamos, o cuando tú y yo ahora en estos tiempos pecamos, nosotros sabemos que el amor de Dios se aparta de nosotros. ¿Y qué es lo que empieza a ocurrir en nuestras vidas espirituales? Obviamente en nuestras vidas espirituales se empieza a secar el templo de nosotros y empezamos a tener consecuencias. Ahí en Ezequiel 18, 20 al 22 dice: el alma que pecare, esa morirá. Dice: el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Cuando yo estaba leyendo estas palabras, se me hacía, tan profundo, como, dice: el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo recaerá sobre él, y la impiedad del impío recaerá sobre de él. Pero si el impío se aparta de todos sus pecados que cometió y guarda todos mis estatutos y actúa conforme al derecho y justicia, de cierto vivirá, no morirá. Versículo 22. Ninguna de estas transgresiones que cometió se le será recordada por la justicia que practicó
vivirá. ¿Qué está hablando la palabra de Dios? Dios nos está dando la promesa y nos está dando la esperanza de que si el impío, que éramos nosotros en otros tiempos, nos convertimos en impíos por causa de que cometimos tantos errores y por causa de que tomamos nuestra voluntad de tal manera equivocada y cometimos muchos errores, la palabra de Dios nos dice que si el impío se aparta de todos sus pecados que cometió, fíjate, que cometimos en el pasado, dice, guarda todos los estatutos, dice, y actúa conforme al derecho y a la justicia, de cierto vivirá, nos dice. O sea, si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, mis hermanos, el Señor nos está prometiendo que vamos a vivir y que vamos a vivir eternamente en el reino de Él. Tú y yo moriremos, o sea, ciertamente la Biblia dice que vendrá la muerte a nosotros, pero si creemos en Cristo viviremos. Ninguna de las transgresiones que cometimos les será recordado a Dios, porque esos pecados ya fueron confesados y esos pecados ya no serán recordados en la memoria de Dios. Amén. Entonces, nosotros sabemos que en otros tiempos, por causa de que no conocíamos realmente a Dios y por causa de falta de conocimiento, dice la palabra, mi pueblo perece. ¿Qué quiere decir esto? Que tú y yo en otros tiempos sabíamos que era el pecado, pero no sabíamos las consecuencias. Porque por naturaleza nosotros, como seres humanos, sabemos que el pecado ya venía desde el principio. Y el pecado se comete muy fácilmente cuando tú y yo no estamos bajo la voluntad de Dios. Todos nosotros somos seres débiles y tenemos un gran Dios misericordioso. Tú y yo fuimos débiles y en otros tiempos permitimos que Satanás nos hiciera que nos desviáramos del camino de nuestro Padre Celestial y cometimos tantos errores. Pero nuestro Dios, que es tan misericordioso, le plació traernos a su camino y le plació venirnos a enseñar la verdad. La palabra de Dios es muy difícil predicarla, mis hermanos. ¿Y por qué te digo eso que es difícil? Porque cuando el Espíritu de Dios no está sobre de un pastor, un ministro que predica la palabra de Dios, la palabra de Dios no puede ser llevada a los corazones de los que están escuchando la palabra. La verdad más importante que debemos aprender es que el ministerio del cristiano es imposible predicar sin el Espíritu de Dios. ¿Qué te quiero decir también con esto? Si tú y yo no tenemos al Espíritu de Dios, es imposible agradar a Dios. Tú y yo podemos venir aquí a la iglesia, podemos escuchar la palabra de Dios, podemos adorarle, podemos brincar, podemos saltar, levantar las manos, pero si el Espíritu de Dios no está en nosotros, es imposible agradarle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es dado a todo aquel que se arrepiente, es dado a todo aquel que realmente deja de estar actuando en su voluntad. La voluntad tuya y la voluntad mía nos ha llevado a cometer tantos errores que por lo tanto nuestro Dios lo que quiere es que tú y yo le dejemos nuestra voluntad, que Él maneje nuestra voluntad por medio de su voluntad. Tenemos que aprender un principio muy importante, que para lograr cualquier cosa para la vida cristiana necesitamos comprender una comprensión, un extendimiento más grande de quién es Dios. Tú y yo tenemos que saber quién es Dios y para qué Dios mandó a Jesucristo, para qué Dios mandó a su Hijo amado Jesús. Tenemos que comprender y tenemos que comprender ese derramamiento de sangre. Tenemos que comprender cuando Él dijo consumado es. Consumado es. Tenemos que comprender cuando Él dijo al tercer día yo resucitaré. Cuando tú y yo comprendemos esto, mis hermanos, empezamos a entender que Dios no es una religión. Empezamos a entender que Dios
vino aquí a la tierra, hecho hombre, con el plan de salvarnos de las garras de Satanás y con el plan de que tú y yo no fuéramos a partir al mismo infierno juntamente con el diablo. Nosotros tenemos que saber cuál es el plan de Dios, cuál es el propósito de Dios, qué es lo que realmente Dios quiere de nosotros, cuál es el entendimiento más grande que Él está tratando de hacernos entender. ¿Quién realmente es Dios para ti? ¿Quién realmente es Dios para mí? Muchos cristianos piensan que Dios es una religión y muchos cristianos piensan que Dios pues nada más vino de paso y se acabó, pero no es así. Dios es tan importante en las vidas humanas que si la persona no piensa en lo importante que es Dios en la vida de nosotros, obviamente vamos a estar apartados, aunque digamos que somos cristianos, vamos a estar apartados de la voluntad de Dios. ¿Qué es realmente el Evangelio? ¿Cómo podemos ser esclavos de Jesucristo realmente, mis hermanos? Quiero decirte qué quiere decir esclavo. Esclavo es una persona que carece de libertad. ¿Sabías esto? Y carece de derechos propios. Por eso está sometido a la manera absoluta a la voluntad del dominio de otra persona, que es su dueña y que puede comprarlo o puede venderlo, como si fuera una mercancía. Tienes que abandonar tus derechos y ser poseído y controlado por el Señor. No preguntar el esclavo, dígame qué le gustaría que yo haga. Esto me impacta, ¿no? Porque sí es cierto, o sea, como una persona esclava que está a disposición de aquel que lo tiene como esclavo, el esclavo le va a decir, dime qué es lo que yo quiero, qué es lo que tú quieres que yo haga. O sabes que yo quiero hacer esto, yo no quiero hacer esto que tú me mandas. O sea, eso es imposible, ¿verdad? Porque tú no puedes ordenarle a tu amo qué es lo que tú quieres hacer. Tú tienes que saber que tienes que obedecer al amo. Cuando nosotros somos esclavos, tenemos que saber qué es lo que quiere el amo que nosotros hagamos. Al principio te decía que nosotros, en el momento que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nos convertimos en esclavos. ¿Por qué? Una palabra muy clave y muy interesante que me impactó es aquí donde dice que es una persona que nos compró, es una persona que nos puede vender y que nos puede comprar, ¿verdad? Cuando yo estaba escribiendo esta palabra, me recordé una palabra que hace tiempo a mí me dijeron, que Jesucristo me había comprado con su sangre preciosa, ¿verdad? Cuando Jesucristo nos compró con su sangre preciosa, tú y yo no veníamos muy bien, que digamos. Veníamos muy mal, veníamos muy afectados, veníamos contaminados, veníamos podridos, mis hermanos. Veníamos de tal manera que a pesar de todo, Dios así nos aceptó y dijo, bueno, yo lo voy a lavar, yo lo voy a limpiar, yo lo voy a tratar de hacer cambios, porque esto no me gusta, esto sí me gusta, esto no me gusta, y voy a tratar de hacer cambios. Pero en el proceso, cuando estamos en las manos de Dios, y en el proceso de que el Señor quiere hacer cambios en nosotros, porque nos convertimos en su esclavo, en el proceso nosotros podemos decirle a Dios, ¿sabes qué? Está bien que me quites esto, pero no me quites esto otro, ¿verdad? No hay problema que me quites esto, pero esto tampoco me quites. Yo te voy a permitir, Dios, que me quites lo corajuda, que me quites lo berrinchuda, te voy a permitir que me quites lo mentirosa, te voy a permitir que me quites
la lujuria, la lascivia, el alcoholismo, porque en otros tiempos yo era esclava de todas estas cosas, pero como ahora yo me he convertido a ser tu esclava, ¿verdad? Pues está bien, quítame lo que antes me esclavizaba. La ira, el enojo, el pleito, la discusión. Pero ¿sabes qué, Dios? Me gusta ser muy intrigosa. Me gusta juzgar, criticar. Eso sí no me lo quites. Me gusta ir a los bailes todavía. Me gusta todavía la música del mundo. No me quites eso, por favor, Señor. Y todavía hasta se jactan en decir, por favor, ¿verdad? Y ¿sabes qué, Señor? Cuando vengan tus profetas, que por favor no me digan nada delante de la gente. Que no me llamen la atención, por favor, Señor. No, Señor. Todo lo que quieras menos esto, Señor. Porque ¿sabes qué, Dios? Me avergüenzas. No me saques los trapitos al sol, Dios. Porque si tú me sacas los trapitos al sol, o sea, me avergüenzas y no me gusta. Entonces, ¿cuántos cristianos se comportan de esta manera, mis hermanos? Ahora, tampoco me exijas estar yendo miércoles y viernes a la iglesia, porque hay momentos que estoy cansada. Hay momentos que tengo flojera. ¿Sabes qué, Señor? Hay momentos que llegan mis parientes, mis amigas, mis amigos a la casa. ¿Y sabes qué, Dios? Pues tengo ganas de verlos. Tengo ganas de convivir con ellos. Así es de que el miércoles no voy a ir. ¿Y sabes qué? Nomás voy los viernes. O sea, nos consideramos que nosotros tenemos el derecho de decirle al amo cómo queremos que nos trate. ¿Verdad? ¿Y sabes por qué pasa esto? Porque realmente el cristiano no ha dejado la voluntad del ser humano, del humano, no ha dejado la voluntad de ellos, no la han dejado a la voluntad de Dios. ¿Tú crees que yo a veces no quisiera decirle, Señor, ¿sabes qué, Dios? No me mandes lejos a predicar porque son 2 horas, 3 horas de manejo y todavía tengo que ir a predicar, Señor, sacar el mundo de demonios. Y todavía, Señor, o sea, hasta me quieren golpear los endemoniados. Y todavía me canso, Señor. Y ¿sabes qué, Señor? Regresar y otra vez 2, 3, 4 horas de manejo. Y luego se nos hace noche porque luego me pones a orar y a predicar horas enteras. No, Señor, nomás 45 minutos. Y si quieres. No es así, mis hermanos. Por eso yo le digo a los pastores, pastor, ¿cuánto tiempo me vas a dar para predicar? Cuando ellos me dicen 45 minutos, pastor, no puedo ir. ¿Por qué, hermana Olivia? Porque el Espíritu de Dios dice que no es así. Que a Él no se le da tiempo, solamente el tiempo es de Él. Y si usted le va a poner tiempo al Espíritu de Dios, no puedo ir. Porque yo predico el tiempo que el Espíritu de Dios quiere que yo predique. Es una clave que Dios a mí me ha dado, que yo tengo que ir a donde Dios quiere que yo vaya. Y si a Dios le ponen el tiempo para que Él hable a través de nosotros, ese lugar yo no puedo ir. Porque yo no estoy sujeta al hombre. Yo no soy esclava del hombre. Yo soy esclava de Dios. Aleluya. Si yo me convirtiera en esclava del hombre, yo hiciera la voluntad de las personas que me invitan a predicar. O yo hiciera la voluntad de la gente, hiciera la voluntad de ustedes, ¿verdad? Pastora, no me andes regañando delante de todos, no me ministres. Pastora, no me tomes video, porque me da vergüenza. ¿Y qué vas a hacer con los videos? ¿Qué te importa? ¿Qué voy a hacer con los videos? Y es que de enchamuquer se me salieron los demonios, se me voltearon los ojos de blanco. ¿Sabes qué, pastora? ¿Qué te importa? Si ya el Señor te liberó, si ya el Señor te regaló el poder ser libre y el poder mirar la gloria del que te importa que te vean los demás que estabas endemoniado. De todas maneras ya sabían que estabas endemoniado, ¿no? O sea, se ve muy claro cuando estamos mal y cuando estamos bien.
O sea, muchos cristianos piensan que Jesucristo llevaba a los endemoniados a un cuartito y allá en el cuartito les sacaban los demonios. ¿No? Y ahora resulta que los cristianos quieren que nosotros, los que administramos liberación, todavía lo hagamos personalmente, porque que no se entere la gente que estoy endemoniado. Si de todas maneras se entera la gente que estás endemoniado, pues. Porque con tus actos y tus formas de vivir como cristiano, se muestra que hay dentro de ti. No hay nada ¿para qué te haces, pues? Oye, ¿sabes qué? Cuando a mí me sacaron los demonios, yo ni sabía que me iban a sacar los demonios. Pero rapidito se le manifestaron al siervo que fue hasta mi casa a sacarme todo el demonio. Y todavía el demonio dijo una palabra y por allá andaban los que fueron a apoyar al pastor hablando de mí, que yo había dicho que venía a destruir la iglesia. Pues si me había hablado yo, era el mismo demonio que estaba dentro de mí. ¿Por qué las personas en la iglesia decían que yo había dicho que iba a destruir la iglesia? Si no había sido yo la que hablé, sino el espíritu inmundo que había estado dentro de mí. Pero ¿cómo podemos confundir y cómo podemos torcer las palabras? Porque no entendemos quién es Dios. Y no entendemos que la voluntad de Dios es otra, no es la misma voluntad tuya ni mía. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mis hermanos? Si tú y yo queremos ser esclavos de Jesús, aquí no te puedes chiquear. Aquí no puedes hacer berrinchitos. No puedes, o sea, ponerte a hacerle berrinchitos a Dios y decirle, no, así no quiero, no. Así nos comportábamos en otros tiempos, ¿sí o no? Aquí, ¿sabes qué? Aquí quieres porque quieres. Y se va a hacer la voluntad de Dios. Y el que no quiere se va porque no quiere hacer la voluntad de Dios. Sin saber que se pierde una gran bendición. Sin saber que Dios está tratando de pulir a cada uno de nosotros y de quitarnos toda la inmundicia, de quitarnos todas nuestras maneras de vivir en otros tiempos que nos llevaban directamente al mismo infierno. Por eso es que mucha gente se va a iglesias, mis hermanos, donde los dejan hacer su voluntad. Por allá supimos que andaba un grupito de jóvenes y se fueron a meter a la discoteca de ahí, que está saliendo aquí la línea, porque supuestamente iban a ir a evangelizar a los jóvenes. Yeah, all right. Esa es la voluntad de Dios, dime. O sea, es que Dios nos llevó a la cueva del lobo. Dios nos llevó a la cueva del lobo y vamos a evangelizar. Sí, ¿cómo no? ¿Sabes que tenemos que cuidar todas las áreas de nuestras vidas? Todas las áreas, toda el área de nuestro pueblo, de nuestra vida. El apóstol Pablo era esclavo del Señor. El apóstol Pablo era esclavo de Dios. Porque él tenía una intimidad con Dios. Cuando tú y yo nos convertimos en esclavos de Dios, tenemos una intimidad con Dios. Y cuando Dios viene y te llama la atención, ¿sabes qué? Sí, te va a doler. Pero vas a entender que Él te llama la atención por tu propio bien y por mi propio bien. El apóstol Pablo sabía que cuando él cometía un error, un pecado, sabía que Dios le iba a reprender. Él tenía una doctrina correcta y hacía la voluntad de Dios. Hacía todo lo que era acerca de la persona de Cristo. Tú y yo tenemos que conocer a Cristo y conocer qué era lo que Él hacía aquí en la tierra. ¿Qué nos dejó como ejemplo, mis hermanos? No podemos ignorar que Él ya dejó todo estipulado y dejó su ley para que hiciéramos como Él lo hizo.
O sea, yo me tengo que brincar para quedar bien con un cristiano. Tengo que brincar la ley de Dios y las formas como Dios lo hacía aquí en la tierra. O sea, no me ministres delante de todos. ¿Sí? Y todavía quieren asesoría ahí en el cuartito, consejería, y que les apapachen uno el pecado, y que todavía les digamos de qué manera no pequen. ¿Sabes qué? La persona peca porque está endemoniada. Porque hay espíritus que están gobernando el cuerpo, la vida de la persona. Nosotros en otros tiempos pecábamos porque éramos esclavos del pecado. Pero ahora que ya estamos en Cristo no podemos ser esclavos del pecado. ¿Qué te quiero decir con esto? Que una persona que sigue pecando deliberadamente sabiendo que es el pecado, no está bajo la voluntad de Dios. Aunque diga que es cristiano, eso no importa. Porque no todo aquel que diga que es Señor llegará al reino de los cielos. Si nosotros queremos vivir una vida cristiana como la debemos vivir, necesitamos una visión más amplia de quién es Dios y quiénes somos nosotros. ¿Tú ya sabes quién eres? Eres un hijo de Dios. Y si eres un hijo de Dios, te tienes que parecer a Él. Te tienes que parecer a Él. Tienes que hacer todo lo que Él te manda. Dios es el único que nos puede dar la vida eterna y nos puede enseñar de qué manera podemos ganarnos la vida eterna. Y es a través de qué crees, a través del Evangelio, a través de su Santo Espíritu, a través de sus enseñanzas. A la medida que ustedes comprendan el Evangelio, ustedes y yo vamos a poder obtener el poder y podemos someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Pero si nosotros no conocemos el Evangelio y no conocemos el poder de Dios y no conocemos quién es Dios y no conocemos quiénes somos nosotros para Dios, seguiremos viviendo en la carne. Y en la carne nos lleva al pecado y el pecado nos lleva a la muerte. ¿Y la muerte qué? La muerte espiritual y también la muerte física. La Biblia en el libro de Romanos 12, 1 y 2 habla muy claro el Señor y dice: por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia, las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que vuestros verdaderos cultos no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vosotros, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Qué clara es la palabra de Dios, mis hermanos. Dice que por las misericordias de Dios. Si nuestro Dios no tuviera tanta misericordia, mis hermanos, ustedes y yo estuviéramos aniquilados. Ustedes y yo no estuviéramos donde estamos ahora. Ustedes y yo no tuviéramos la paz ni la tranquilidad que tenemos ahora. Ustedes y yo no pudiéramos conocer realmente cómo poder adquirir todos nuestros beneficios y nuestras bendiciones. No sé si me estás entendiendo. Dice: para que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿De qué manera tú y yo vamos a presentarle a Dios nuestro cuerpo vivo en santidad? La única forma que tú y yo podemos venir a Cristo en santidad es cuando tú y yo dejamos que nuestra voluntad la maneje nuestro Dios, la mueva nuestro Dios. Que cuando tú digas: yo no voy a ir a la iglesia, el Espíritu de Dios te dice: vas a ir porque vas a ir, porque tengo palabra para ti. Porque la carne en nuestra voluntad: ay no, qué flojera,
Ay, no, ¿para qué voy? Siempre lo mismo. Ay, no, la hermana, la pastora se tarda mucho. La pastora es muy gritona. Y luego cuando empieza a ministrar, empieza a echar fuera demonios, se me pueden meter. No se te van a meter, ya los traes. Porque una persona que se me puede meter es porque ya está el otro hablando y diciendo, se te van a meter, no vayas. Pues si ya los trae adentro y está diciendo no vayas porque se van a meter más y lo van a querer mi lugarcito y este lugar es mío. Se van a querer apropiar de mi nidito, entonces no vayas. Pero cuando tú estás bajo la voluntad de Dios, el Espíritu de Dios te dice, ve, porque te voy a limpiar. Ve, porque te voy a liberar. Ve, porque te voy a redimir. Ve, porque te voy a dar bendiciones. Ve, porque te voy a sanar. Y empiezas a escuchar la voz de Dios. Y empiezas a darte cuenta que Dios tenía toda la razón y que tú y yo no teníamos la razón. El enemigo jamás va a querer que tú y yo seamos beneficiados y seamos bendecidos. Cuando el diablo te pone obstáculos para que tú vengas a la iglesia, es porque viene una bendición a tu vida. Cuando el diablo te pone obstáculos para recibir lo que Dios tiene para ti, es porque Dios te quiere llevar a otro nivel y te quiere enseñar las estrategias y te quiere enseñar las armas poderosas para que tú pelees por lo que el diablo te ha robado. Porque de qué manera te vas a enterar, de qué manera puedes tú arrebatarle al diablo lo que te ha robado. Quedándote en la casa, mirando novelas, mirando películas de violencia, mirando películas de amor, de eso y de aquello. Ya no hay nada bueno en las televisiones, mis hermanos. Ya no hay ningún documental realmente que te edifique. Ya no hay. Y es muy fácil agarrar el control. Y nos puede suceder a todos, mis hermanos. Decir, tengo ganas de ver una película. Es la voluntad de Dios que te cuestes, te sientes en tu sofá y te pongas a ver una película donde en todas las películas va a salir lujuria, lascivia, violencia, homosexualismo, lesbianismo. ¿Qué es lo que está entrando por tus ojos y qué es lo que entra por tus oídos? Y lo peor del caso es que todo se graba en tu memoria y en la mía. Y después nuestra voluntad se empieza a conectar, no con la voluntad de Dios, sino con la voluntad del diablo. Y nos hace codependientes y esclavos del televisor. Como nos puede hacer esclavos de otra cosa que le agrada a la carne, ¿verdad? A la depresión, a las quejas. Hay alguien aquí quejambroso, yo era bien quejambrosa. Hasta que me dijo el Señor, síguete quejando. Síguete quejando, Olivia, ¿que acaso no te he dicho que declaren las cosas que no son como si fueran? Es la naturaleza del ser humano quejarnos, mis hermanos, en vez de pelear la buena batalla, en vez de arrebatar lo que nos pertenece, en vez de declarar las cosas que no son como si fueran, pues. Si nosotros estuviéramos bajo la voluntad de Dios, tú y yo estuviéramos en una gran victoria, estuviéramos mucho mejor que como estamos, porque la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es bendecirnos, mis hermanos. Y la voluntad de Dios es darnos mucho más de lo que tú y yo pensamos que merecemos o que Él nos va a dar. Dice Dios que no nos conformemos a este mundo, sino que nos transformemos medio a la renovación de nosotros, de vuestros entendimientos. O sea, ya no puedes entender las cosas de la manera que las entendías antes, ahora las tienes que entender a la manera de Dios.
para que comprendamos nosotros cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice Pablo, así que hermanos, os ruego muchas veces os ruego. El Señor nos llama y por medio de Pablo nos dice, muchas veces por mis muchas misericordias, les ruego. ¿Cuántas veces, mis hermanos, el Señor nos estuvo insistiendo y rogando? Yo no sé si tú fuiste facilita o facilito, yo no. ¿Ah? Yo creo que la mayoría no fuimos nada fácil para Dios. Dios ahí estuvo continuamente insistiéndonos, y nosotros como que nos resistíamos. No, Señor, ahorita no, hasta mis 43 años no hay problema, Señor. A los 43 años yo me rendí, pero Dios no quería que yo sufriera y yo padeciera lo que padecí. ¿Cuántas personas tú les has hablado del Evangelio y la voluntad de Dios es bendecir a esas personas, pero esas personas están tercas y necias? E inclusive cristianos que van a las iglesias, Dios les habla a través de sus profetas y son tercos y necios. No, yo no tengo demonios. Aquí tenía una parejita que terminaron yéndose porque no quisieron hacer la voluntad de Dios. Y por más que yo le decía, bueno, y si tú dices que no tienes demonios, ¿por qué te sigues peleando con tu mujer en tu casa? ¿Y usted cómo sabe? Pues si el Espíritu de Dios me está revelando. Y la esposa dice, sí, pastor, eso sí es cierto, ya te descubrieron. Todo está desnudo delante de Dios, mis hermanos. Tratamos de atender a esta pareja como ustedes no se dan una idea. Tratamos de darles consejería, les ministramos, quién sabe cuántas veces les ministramos. Y por más que les hablaba, yo les decía, no estés contendiendo, no estés peleando, no seas agresivo. Mira, tienes que tener la paz de Cristo. 1, 2, 3, ¿cuántas veces se les habló? Cuando los metí al cuartito y los confronté y les dije, Dios está inconforme con ustedes. Han dañado muchas almas, han sido piedra de tropiezo. ¿Saben qué dijeron? Nos vamos de esta iglesia porque aquí nos tratan muy mal. Que les vaya bien. Si vas a ser piedra de tropiezo, tienes que irte allá donde están todos los piedras de tropiezo, allá donde te dejen hacer tu voluntad y donde tú quieras vivir como quieras vivir. Hay personas que se comportan de esta manera, mis hermanos, porque no entienden realmente el concepto de la voluntad de Dios y el beneficio tan grande que es hacer la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchas veces los pastores predican y siempre predican comunicar el conocimiento de la palabra, comunicar la verdad. Pero no es solo esto lo que tienen que comunicar. Lo que nosotros los pastores tenemos que comunicar, tenemos que hacer, es enseñarle a la gente que tienen que cambiar sus maneras de ser. Nosotros los pastores tenemos la obligación de que el pueblo de Dios cambie, de que el pueblo de Dios ya no sea como era antes de llegar a este lugar. Nosotros los pastores tenemos la obligación de libertar al cautivo y de sanar al enfermo. Tenemos que tratar que cambien las maneras de vivir y ver los frutos del Espíritu Santo en las vidas de cada cristiano. Triste la realidad. Tantos cristianos que dicen ser cristianos y no tienen ni tan siquiera un fruto del Espíritu de Dios. Y te puedes dar cuenta que tienen 10, 20, 30 años en el Evangelio. Mis hermanos, me ha tocado ministrar personas que inclusive 30 años han estado en el Evangelio.
Personas que no puedes creer que tanto año en el Evangelio y mega endemoniados, mis hermanos. Y les puedo enseñar videos tan fuertes de cómo realmente, mientras el cristiano no se ha liberado de ser esclavo de Satanás, los cristianos pueden seguir viviendo esclavos de la oscuridad, esclavos de las tinieblas. La mayoría de los cristianos están buscando doctrinas y religiones. Ahora resulta que aún otras religiones ya ahora se les enseña que también son cristianos. Y no menciono los nombres de otras religiones. Se les ha olvidado realmente qué quiere decir cristiano. El cristiano tenemos que ser seguidores de Cristo e imitadores de Cristo. O sea, es muy fácil decir soy cristiana, cristiano, pero ¿realmente te pareces en poquitito a Cristo? Mira, mi hijo se parece más a su papá que a mí, pero tiene un parecido algo de mí. Imagínate un cristiano que no se parezca nada a su papá. Mi hija se parece mucho a mí, en muchos aspectos, en lo físico y en las maneras de vivir. Porque nosotros aprendemos de los padres y nos parecemos a los padres. Y si tú y yo decidimos aceptar a nuestro Padre Celestial como nuestro Padre, tú y yo tenemos que parecernos en algo a Él. Y digo en algo por no decir en todo, ¿verdad? Porque no es fácil. No es fácil parecernos completamente a Él, pero sí se puede. Entonces hay cristianos que buscan doctrinas, religiones, y no es malo buscar la doctrina de la palabra de Dios, porque es la simiente de la fe. La Biblia te lleva a tener fe, te lleva a entender, pero necesitamos los cristianos entregar la voluntad. La vida cristiana es más que doctrina, mis hermanos. Tenemos que entender que la vida cristiana es más que doctrina. Es una vida transformada. Tú y yo tenemos que ser transformados por la verdad que hemos aprendido cada uno de nosotros. Venimos aquí a ver cambios. Yo todos los días tengo que tener cambios para bien, cambios para prosperar, cambios para bendecir, mis hermanos. Tienes que tener una vida más conforme a la persona y la voluntad de Cristo. No sé si me estás entendiendo. Tenemos que hacer más a la voluntad de Dios. Todos sabemos que tenemos que ser esclavos de Cristo. Y cuando tú y yo entendemos qué es la esclavitud, entendemos que si tú y yo fuimos comprados y lavados con la sangre de Cristo, nos tenemos que dejar que Dios nos cambie. Hace unos momentos estaba hablando por teléfono con una persona, una hermana, y yo le estaba explicando esto, y le estaba diciendo qué tremendo es que cuando nosotros nos decidimos entregar a Cristo y podernos comprar con su sangre preciosa, qué tremendo es cuando nosotros no nos dejamos limpiar y no nos dejamos moldear por Él. Mira, cuando tú y yo vamos a una tienda, mis hermanos, y compramos cualquier artículo, y yo le decía a ella, algunas de las veces yo voy a la Walmart o voy a Home Depot y compro algunos artículos, inclusive te compras algo de ropa. Fíjate qué tremendo, o sea, se me salió de repente hablarle esto y yo entendí. O sea, cómo Dios también, o sea, reacciona con nosotros. Yo le decía a ella, si yo compro, por decir, una prenda, una ropa, y no me gusta, ¿qué crees que yo hago?
la regresa. ¿Y qué crees que hace Dios cuando no le gusta que sus hijos no hacen su voluntad? ¿A dónde crees que los regresa? Claro. Para mí fue, o sea, se me sale de repente las palabras sin pensarlas, porque Dios le estaba hablando a esta persona diciendo, ¿sabes qué? Todos ustedes decidieron aceptarme como padre y yo los compro, porque antes éramos esclavos ¿de quién? De Satanás, mis hermanos. ¿Para qué nos hacemos? Esclavos del pecado, esclavos de Satanás, esclavos del alcoholismo, esclavos de esto y de aquello. Y Dios con su gran misericordia viene y dice, ¿sabes qué? Yo amo a mi hijo, a mis hijos, los amo. Y empieza a apuntar con el dedo, quiero este y este. Y viene y los toma y se los quita el diablo. Nos quitó de las garras de Satanás, mis hermanos. O sea, ¿por qué no podemos entender como cristianos que ya no somos esclavos de Satanás? Ahora somos esclavos de Jesús. Aleluya. Fuimos comprados y lavados con la sangre de Jesucristo. Aleluya. ¿Y qué pasa? Jesucristo empieza a tratar de moldearnos. ¿Acaso Dios tiene que durar tantos años para moldearnos a su imagen y semejanza? Si ya desde el principio nos formó a su imagen y semejanza, para Dios no sería nada imposible y nada difícil si nosotros dejáramos la voluntad de la carne y le dejáramos a Él que Él hiciera la voluntad contigo y conmigo. Pero no. No me quites esto, Señor. Yo quiero hacer mi voluntad y yo voy aquí, voy allá, donde yo quiera yo voy. Y brinco aquí, brinco acá, porque ¿sabes qué, Dios? Agarro poquito de esta iglesia, poquito de esta y poquito de esta. Pácatelas. Dios no es así. O dejas que Dios te moldee por medio de uno de sus siervos, o vas a andar con uno y con otro y con otro. O sea, nos convertimos en prostitutas. Nos ofrecemos y nos pueden contaminar el evangelio. Nos pueden contaminar el evangelio. Oye, si Dios te está enseñando los frutos y te está enseñando que aquí el Señor se mueve, ¿qué andas haciendo en otro lugar? ¿Qué andas buscando en otro lugar? ¿Que te apapachen tu pecado? ¿Que te dejen hacer tu voluntad? Momento. Sí, ciertamente Dios nos compró, mis hermanos, pero así como nos compró, nos puede regresar a quien nos vendió. Santo. Yo entendí tan clara esta palabra. ¿Por qué crees que hay tantos cristianos enfermos? ¿Por qué crees que hay tantos cristianos que siguen en concupiscencias, que siguen en las cosas de este mundo? Y van y se atascan allá afuera, y luego ya cuando se sienten oprimidos, se sienten deprimidos, se sienten atrapados por la oscuridad, corren nuevamente a una iglesia a recibir y agarrar de la luz que hay de los siervos de Dios. Pero si ellos siguen viviendo bajo la voluntad de la carne, en la carne morirán. En la carne morirán. Santo. Pero es más cómodo para el ser humano, para la carne, ir a donde le gusta la carne y vivir un pie acá y otro pie acá. ¿Verdad? Cuando, imagínate, camina con los dos pies abiertos, ¿sabes cómo te va? Camina. A ver si puedes.
burlar de ti. Yo pensé algo, pero lo voy a decir. ¿Sabes qué? El problema no es los pastores. Santo. El problema no es los profetas. El problema no son los ministros. El problema somos nosotros. Tú quieres seguir viviendo en el problema tuyo, síguele. Tú quieres seguir viviendo en tu voluntad, síguele a ver cómo te va a ir. A ver cómo te extrañen que te regresen de donde te recogieron. Santo. ¿De dónde saliste? ¿Qué fue lo que Dios hizo en tu vida? ¿Dónde estabas antes y dónde estás ahora? Ubiquémonos. Ubícate. Yo me estaba ubicando y dije, wow, hay que ubicarnos. ¿De dónde Dios? De lodo cenados. Yo mandé un mensaje el día de ayer a una persona mentirosa que nos dijo que era cristiano. Y le dije, tú eres un mentiroso. Y te quiero decir que tú eres un hijo de Satanás, le dije. Y te quiero decir que el que desobedece recibe maldición. Porque escrito está en la palabra de Dios. Y te estoy poniendo este mensaje porque soy profeta y el Padre de la gloria me está diciendo que te lo escriba. Que te arrepientas de tus pecados, porque si tú no te arrepientes de tus pecados morirás y al infierno irás. Antes de venir, por eso llegué un poquito más tarde, porque antes de venir para acá me llamó la esposa y me empezó a reclamar: ¿por qué estás maldiciendo a mi esposo que taca? Dije, mira, yo no estoy maldiciendo a nadie, yo le estoy hablando a tu marido con la palabra. Ahora, dile a tu marido que no sea un cobarde. Porque si él dice que yo lo estoy maldiciendo a él, ¿por qué tú me estás hablando? Ponle la bocina, le dije. ¿O lo vas a defender tú? Le dije. Que no sea un cobarde. Y le dije otra palabra más fuerte, ¿verdad? Que no sea un maricón. Y luego le pedí perdón porque tenía que pedirle perdón. Dije, voy a ir a predicar, me tengo que limpiar. ¿Ok? Pero ¿sabes qué? Desgraciadamente al ser humano, cuando se les habla con la verdad para que se arrepientan de sus pecados, o sea, yo le tuve que hablar duro porque Dios me dijo. Y cuando a mí Dios me dice, pues yo tengo que obedecer porque soy esclava de Dios. Y lo hice por el bien de Él, mis hermanos, aunque fue dura la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Me monta a la esposa porque dijo, de mujer a mujer. ¿Sabes qué? Este pleito no es con ella ni conmigo. Este pleito, échatela con Dios. Y yo le dije a ella, dile a tu marido que por qué te pone a ti a defender. Ahora, si yo estoy mal, dile a tu marido y te digo a ti que la palabra que yo te estoy dando no viene de parte mía. Y dile a tu marido y te digo a ti que si yo estoy mal, que Dios me castigue a mí. Y si yo estoy bien, que los castigue a ustedes. No, pastora, no está bien. Ya entendí, entonces mi marido está mal. Porque escrito está. O sea, yo no estoy hablando nada que no está escrito. Digo, me estás maldiciendo a mi marido y de paso me maldices a mí. Yo no me estoy maldiciendo, escrito está. Escrito está. Cuando yo le dije, dile a Dios que me castigue a mí si yo estoy mal. Y si yo no estoy mal, que los castigue a ustedes. No, pastora, ya entendí. O sea, te das cuenta, al diablo hay que darle con la palabra. Y al diablo hay que sujetarlo y ponerlo en su lugar. Porque ¿saben qué, mis hermanos? Cuando Dios tiene tu voluntad, Dios te va a defender. Dios va a poner en su lugar a tus enemigos.
No tienes que defenderte tú. No tienes que ir con tus puños a pelearte con los demás. No, Padre. No tienes que discutir. Para eso Dios nos dio la palabra. Para que por medio de la palabra la gente que te quiere destruir se sujete. Porque hay de aquel que se meta con un siervo o un hijo de Dios. Hay de aquel. Por eso yo tengo temor y temblor de meterme con los hijos de Dios. Yo no juzgo a nadie porque yo sé que Dios, cuando me pone a una persona que estoy mirando que está mal, me pone a interceder y orar por ellos. Porque si Dios te revela algo de alguien, no es para que lo juzgues y lo critiques. Es para que veas la condición en la que se está moviendo y veas que todavía no está bajo la voluntad de Dios. Porque todo aquel que está bajo la voluntad de Dios hace las cosas como Dios manda. Deja de ser esclavo del pecado. Deja de ser esclavo de las cosas de este mundo. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Y dónde vamos a encontrar la motivación para hacerlo como Él quiere? Como Él quiere que tú y yo nos movamos en su voluntad. ¿Tú sabes cómo? ¿Sabes cómo tienes que hacerlo? Muchos tienen conocimiento de la palabra y hasta te apantallan, ¿sí o no? Sí. A mí me decían, a ver, dime el Padre Nuestro, pues no lo sé. Pues así es el Padre Nuestro, y Padre Nuestro, y taca, 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 taca. Y yo me sorprendía, sí se lo sabe de memoria. Tenía meses en el Evangelio, a los 4 meses el Señor me estaba usando a levantar a los paralíticos y a hacer milagros, y yo no sabía ni papa de la palabra. ¿Te acuerdas, Rosalba? Y mi pastora me regañaba y me decía, ¿tú qué vas a saber? Tú, el diablo es el que te está usando. Pues si no sabes ni el Padre Nuestro, me decía. Pues no sé nada, me decía yo, ni el Padre Nuestro ni nada de la Biblia. Pero yo no entiendo qué me está pasando porque Dios me quiere usar. Porque yo estaba bajo la voluntad de Dios. Yo me convertí en esclava de Jesús. Aleluya. Mientras Dios me mandaba a las calles a predicar el Evangelio con los drogadictos, mis pastores me decían, no vayas a predicarle a esos malvados. Te van a matar y van a matar a tu hija, ¿qué no entiendes? Que están endemoniados. Pues sí entiendo, porque a la hora de que estoy orando por ellos se les están saliendo los demonios. Pero yo no puedo hacer nada, yo siento algo tan fuerte dentro de mí. Ya ni soy yo la que estoy haciendo eso. Y me decían, te vamos a castigar y te vamos a poner una restricción. Pero pues, ¿por qué? O sea, ¿cómo me puedes quitar esto que está dentro de mí? Cuando tú estás bajo la voluntad de Dios, no hay ser humano que te mueva. No hay ser humano que te detenga, ni el mismo diablo te puede detener de hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tú eres esclava y esclavo. Esclavo de Dios. Y Dios no te da azotes en la espalda para que te apures a hacer el trabajo. Dios te da poder. Es muy diferente cuando eres esclava y esclavo de Satanás. Cuando eres esclavo de Dios, Dios te da la sabiduría. Te da el poder, te da el amor, te da la paz, te da la sabiduría, te da el deseo de libertar a aquellos que están cautivos. Te da la fe y te muestra cómo Él te viene usando de tal manera que empiezas a hacer bendición para todos aquellos que no han conocido a Dios y que no han conocido la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Porque la voluntad de Dios es que tú y yo seamos instrumentos útiles de Él. La voluntad de Dios es que tú y yo vayamos a libertar al cautivo y sanar al enfermo. Aleluya. La voluntad de
sabían mucha palabra, pero la palabra a ellos no les iluminaba, no les iluminaba la unción del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué era lo que había dentro de mi pastora? Dentro de mi pastora había una envidia que le correía, una envidia que no le podía permitir que una persona que acababa de llegar a la iglesia, que tenía 4 meses en el Evangelio, pudiera ser usada poderosamente. ¿Y sabes qué? A Dios no le importa cuánto tú tengas en el Evangelio. A Dios lo que le importa es que tú dejes tu voluntad y te entregues a la voluntad de Él. A Él no le importa tu religión, ni importa la denominación. A Él lo que le importa es que tú hagas la voluntad de Dios. Nos preguntaban hace 3 días que fuimos a un lugar a evangelizar y a ministrar. Nos preguntaba un hombre viejecito que había sido mormón y nos preguntaba de qué denominaciones son ustedes. Porque estábamos ministrando en un negocio a una familia. Le dije, nosotros no tenemos denominación. ¿Y por qué? Le dijo. ¿Por qué no tienen denominación? ¿Por qué crees que esta persona pregunta por qué? Porque todavía no tiene el conocimiento ni tiene tampoco el conocimiento de quién es Dios. Ni sabe él mismo ni quién es Él. Cuando nosotros no sabemos quiénes somos, nos convertimos en personas etiquetadas con denominaciones. Los apostólicos con los apostólicos, los pentecostés con los pentecostés, los metodistas libres con los metodistas libres, los católicos con los católicos, los mormones con los mormones, los testigos de Jehová con los testigos de Jehová. ¿Y acaso esa es la voluntad de Dios? ¿Qué no dice la palabra de Dios? Ámense los unos a los otros. ¿A poco Dios viene por una religión? Por ahí andan diciendo que nomás los 144,000, ¿verdad? O sea, los de la religión X. ¿Y nosotros qué? O sea, ¿nos vamos a ir al infierno porque ellos dicen? A mí no me importa lo que digan ellos. ¿Qué me dice mi Padre que está en los cielos? ¿Qué te está diciendo Dios a ti? ¿Qué me dice a mí Dios? Haz mi voluntad. Una sola oración dejó el Padre para que tú y yo nos conectáramos con Él. Cuando tú y yo decimos Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, tú y yo lo estamos reconociendo como el Padre de los cielos y de todo este mundo. Hágase tu voluntad. Quiero hacer mi voluntad en ti. ¿No dice así la palabra? ¿No dice así la oración? Y cuando tú le dices, hágase, le estás entregando tu voluntad, por favor. ¿Cuántas veces tú y yo le hemos entregado la voluntad a Dios? Y a la hora de que quiere hacer la voluntad de Dios a tu vida, te resistes. Y todavía te pones roñoso. ¿Sí o no? Nos ponemos, o sea, como que espérame. No, tú no me vas a mandar. No me vas a quitar esto. ¿Sabes qué? Somos irreverentes. Dios, cuando tú dices, hágase su voluntad, ¿a quién la tiene como los cielos en mi vida, Dios? Dios está creyendo en ti y está creyendo que tú realmente le estás entregando tu voluntad. Entonces, ¿por qué no dejas que Él moldee tu vida? ¿Por qué no dejas que Él cambie tu vida? ¿Por qué no dejas que Él haga diferente tu vida por el bien propio tuyo y mío? Te dice Dios, sírveme en la iglesia. Ah, no, Señor, no quiero barrer porque es. Yo aquí soy la mera mera. Señor, soy la pastora, la profeta, Señor, y ellos fuera demonios. Señor, y me usas el milagro, ¿por qué voy a barrer? Pues es que no. Ve y lava, limpia el baño. Ay, Señor, apesta muy feo. Entonces viene y digo, Jesús, tengo que limpiarlo. Él también te limpió y me limpió a mí.
cosas peores allá dentro de nosotros. A la hora de que Dios te pide algo mínimo, no lo quieres hacer. ¿Por qué? ¿Acaso somos más que Dios o qué? ¿No merece que tú y yo dejemos a Dios que haga su voluntad en tu vida y en la mía? ¿Por qué te resistes? ¿Por qué nos resistimos? Y todavía nos atamos diciendo, es que no puedo. ¿Sabes que no puedes? Porque no dejas que Dios moldee tu vida. Tú le dices a Dios, no puedo. Es como decirle, es que tú no puedes, Dios. No me puedes cambiar. Pero no me puedes cambiar, ¿por qué? Porque tú no quieres cambiar. Nadie te puede cambiar si tú no lo permites. Si Dios te está diciendo, déjame cambiarte, déjame cambiar ese corazón de piedra por uno de carne, déjame cambiar tu mente, déjame cambiar tus pensamientos, déjame remover tu memoria pasada que te está atormentando por todo el daño que se te hizo cuando eras niña, niño. Déjame remover. No, Señor, ¿cómo vas a entrar a mi cerebro? ¿Cómo? ¿Cómo puedes tocar mi memoria si está aquí adentro? Óyeme, pues si Él hizo la memoria, Él hizo todo tu cerebro, ¿por qué te resistes a que Él saque toda la basura que hay dentro de ti? Yo sé que hay personas que me están mirando, que les está cayendo fuerte la palabra. Y que ¿sabes qué? Ya es tiempo de que dejes que Dios haga la voluntad en tu vida. Dios quiere hacer su voluntad en tu vida. Para Dios no hay nada imposible, mis hermanos. Aparte, no te das cuenta lo que estás perdiendo por no permitirle a Dios hacer la voluntad en tu vida. No se da cuenta esa persona que no permite que Dios cambie la voluntad a la voluntad de Él. Todos los beneficios y las bendiciones que se están perdiendo por no quererse dejar limpiar por Dios. ¿Quién te puede limpiar? ¿Tu hermana, tu hermano? ¿Tu pastor, tu pastora? No, a veces los pastores están peor que ustedes. A veces hay pastores uno, y te lo digo por experiencia. Mis pastores, en vez de edificarme, en vez de instruirme, en vez de enseñarme, y aquí hay una hermana que Dios la trajo, que estuvo en la iglesia conmigo, y que ella sabe de lo que estoy hablando, porque estuvo presente cuando mi pastor a mí me atacaba. Y un día ella me dijo, acabo de ver una visión. Te miré tan alta, tan grande, me dijo. Y miré tan chiquitita a la pastora. Yo no le entendía estas palabras que ella me estaba diciendo. Pero ella estaba viendo lo espiritual. Porque cuando nosotros estamos bajo la voluntad de Dios, Dios nos hace tan altos, tan grandes. Porque el diablo se convierte en un gigante. Y si Dios a nosotros no nos hace tan grandes, el diablo nos puede destruir y nos puede hacer garras y nos puede hacer pedazos. El diablo, cuando está enfrente de mí, no me mira del tamaño que yo estoy. Me mira del tamaño que Dios me hizo. Y mira lo que está dentro de mí, que es el Espíritu Santo de Dios. Y mira la unción y el poder que Dios me ha dado, por eso es que tiembla. Pero a mí me ha costado santificarme y dejar que Dios haga su voluntad en mí. Si Dios me dice, te vas a desvelar hoy este día hasta las 6 de la mañana trabajando para mí, hasta las 6 de la mañana de trabajo. Si Dios me dice, aunque te duele la cabeza, te vas a trabajar, sí, Señor, aunque me duele la cabeza. Si Dios te dice, no tienes carro, no importa, Señor, no tengo carro, a ver cómo le hago, tú vas a encargarte. Porque algunas veces al principio yo me quedaba hasta con carro, sin carro, mis hermanos, porque el diablo me destruía mi carro. Tuve que pasar por muchas pruebas, pero en ese proceso Dios estaba poniendo algo especial en mi vida,
y me estaba moviendo bajo su voluntad. Dios estaba trabajando con mi paciencia y estaba trabajando con mi fe. Yo tengo que estar completamente segura de que Dios es el que me provee todo. Yo no dependo de hombre, yo no dependo de nadie, yo dependo solamente de Dios, porque yo soy esclava de Dios. Y cuando tú pienses de esta manera, las cosas van a cambiar. Tienen que cambiar las cosas. Pablo decía: os ruego por la misericordia de Dios que presentes vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Mira lo que el Padre nos pide. Nos pide que demos que no nos está pidiendo que demos solamente los diezmos a las iglesias, ni nos está pidiendo que estemos asistiendo solamente a la iglesia. Él pide de nosotros lo más profundo de nuestro ser. Nos pide seriedad, y en serio nos está pidiendo que nosotros entreguemos completamente nuestra vida a Cristo y entreguemos completamente nuestra voluntad a Él. Para que tú y yo podamos crecer espiritualmente, tenemos que saber quiénes somos. Tenemos que capacitarnos en su palabra y capacitarnos en todo lo que Él nos va enseñando cuando tú y yo dejamos nuestra voluntad en la voluntad del Padre. Entreguemos más y más nuestra vida a Jesucristo, y para que Él nos capacite. Tenemos que morir a nosotros mismos y a nuestros planes y visiones. Tú no puedes hacer planes a tu manera, mi hermana, mi hermano. Ay, voy a ir aquí, allá no voy. Yo quiero ir a los hospitales, pero yo no quiero ir con los drogaditos, al centro de rehabilitación. Tú no quieres, pero Dios te dice: donde tú no quieres ir es a donde más te va a mandar Dios. Lo que tú no quieres hacer es lo que más vas a hacer. No quiero limpiar la iglesia, no la limpies. Tú dile a Dios: no voy a limpiar la iglesia, no voy a cuidar a los niños. No sabes lo que estás haciendo, porque te estás rebelando contra el Creador. Contra el Creador. Y al rato, cuando el Creador te diga: ¿sabes qué? Esta mercancía no me gusta. Esta mercancía no me sirve. Que se vaya con el otro. Y ahí es donde viene el problema. Y después le echan la culpa a Dios, pero no es culpa ni de Dios ni del diablo, es culpa de nosotros. Tenemos que morir y dejar nuestros planes atrás. Dejar que Dios haga los planes en tu vida y en la mía. Morir a nosotros mismos y entregarnos a la persona y a la voluntad de Dios. No es difícil, mis hermanos. Difícil es dejar todo lo que te agrada hacer en la carne. Pero no es difícil si tú quieres. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en la carne? Algunos siguen mintiendo. Les gusta el chisme. Les gusta la murmuración. Les gusta la pornografía. Pero son cristianos. Y otras cosas más, mis hermanos, que es desagradable saber, ¿verdad? Que hay cristianos que quieren seguir viviendo bajo la voluntad de la carne y que sin darse cuenta se están excavando su propio pozo para irse al infierno. La desobediencia, esa es la primordial en la carne. Desde el principio vino y se sembró en la carne, pero hasta que tú no le digas a la desobediencia, sabes que te largas en el nombre de Jesús, porque ahora yo tengo que obedecer. Mira, ni tú ni yo tenemos derecho de desobedecer, no tenemos permiso, porque el esclavo no puede desobedecerle al amo. Si tú tienes un negocio, mi hermana, mi hermano, y tomas empleados, ¿tú crees que te vas a permitir tú, como jefe, que el empleado te venga a dar órdenes?
Te pregunto, ¿vas a dejar que tu empleado te diga cuál horario tiene que tener él? No. Entonces, ¿por qué tú quieres hacer tu horario? ¿Por qué quieres hacer tu horario? Ay, es que la pastora se tarda mucho. Ya pasaron de las 9. ¿Es tuyo el tiempo? No es de nosotros. ¿No les extraña que un día el Señor nos llegue hasta las 6 de la mañana y estemos aquí encerrados todos? Bajo la voluntad de Dios. Y no nos vamos a dar cuenta hasta que no veamos el reloj. ¡Ah, caray! Yo a veces me pierdo del tiempo. ¿Sí o no? El domingo pasado que fuimos a Broly, empecé a las 10 a predicar y cuando me pensé eran las 6:30. Señor, así se me fue el tiempo, mis hermanos. Y todavía le decía a todos, los cobardes no van a recibir bendición, solamente los valientes. Y ¡shum! Se me vinieron otro montón. Porque el Espíritu de Dios me estaba dando palabra para que todos los que estaban asustados allá atrás, porque estaba gritando el Espíritu de Dios tan fuerte, estaba hablando tan fuerte, que los endemoniados estaban contra la pared asustados hasta atrás. Y cuando el Espíritu de Dios me dice, dile que los cobardes no van a recibir bendición, solamente los valientes arrebatan sus bendiciones. Así se dividieron todos, se convirtieron en valientes, se les quitó la cobardía. Gracias a Dios que fueron bendecidos. Y hoy por la mañana el pastor de allá me mandó, por cierto, un mensaje dándome testimonio de que todos fueron liberados. Wow. Gloria a Dios. Porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es nada más que yo vaya y predique y que el pueblo de Dios siga endemoniado, y que el pueblo de Dios siga atado, y que el pueblo de Dios siga esclavizado a las órdenes del diablo. Porque el diablo te quiere tener esclavizado aunque tú digas que eres cristiano, pero Dios te quiere tener esclavizado para su servicio. Punto. Y si tú has creído quién eres y has creído quién es Dios, las cosas van a funcionar como Dios quiere. Aleluya. Dios te quiere libre. Dios te quiere santo. Dios te quiere sano. Dios te quiere que estés mucho mejor. Dios te quiere prosperidad. Dios quiere darte bienes. Dios quiere darte todo lo que tú le pidas, porque escrito está: clama a mí, yo te responderé. Pídeme y yo te daré. Aleluya. Su palabra no vuelve vacía. Su palabra es verdad. Porque si le pedimos cosas que queremos y entonces cuando nos las dan no creemos en las otras cosas. ¿Por qué? Porque no estamos completamente bajo la voluntad de Dios. O estás al 100% bajo la voluntad de Dios, o mejor no estés. Porque a fin de cuentas Dios va a terminar regresando la mercancía. Tú y yo somos como una mercancía, que Él se puede deshacer de esa mercancía y regresarla al negocio del diablo. El negocio de Dios está en su reino, donde hay calles de oro, mares de cristal, vida eterna. No habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza. Serás bendecido tú y todos los de tu casa. O sea, ¿y qué le dice el diablo? Lago de fuego, ardor, sufrimiento, llanto, y todos los de tu casa junto con. Porque maldición cae sobre de uno, maldición cae sobre de nuestros hijos. Entonces, o sea, ubiquémonos. ¿Cuánto tiempo nos queda de vida, mis hermanos? Ay, no hables del infierno, hermano Olivia, por favor, pastora. Tampoco hables del diablo, porque uy, qué miedo. El diablo está vencido, mis hermanos, y el diablo quiere llevarte juntamente con él al infierno. Pero el infierno Dios no lo hizo ni para ti ni para mí. Dios hizo el infierno para todos los hijos de Satanás, y tú y yo no somos hijos del diablo. Ya fuimos
lavados por la sangre de Cristo. Ya estamos comprados. Ya no perteneces a las tinieblas. De hecho, ni tú mismo eres dueño de tu cuerpo. ¿Por qué lo contaminas? ¿Por qué lo ensucias? ¿Por qué? Porque queremos seguir viviendo en las cosas del mundo. Esa es decisión de nosotros. O vivimos en las cosas de Dios o vivimos en las cosas del mundo, que el mundo es el que nos lleva al mundo de las tinieblas. De las tinieblas. Ya casi termino. Me faltan como 5 horas. 10 horas. Es en serio, ¿eh? Pero no, les voy a dar chance. ¿Cuál es el concepto de Cristo? Nuestra vida, dice el Señor, que desde el momento que tú se le entregaste es de Él. No tenemos nada fuera de Cristo. Si andamos con Él más y más cada día, cada año, tenemos que entregarnos a Él hasta que Él tome totalmente nuestra voluntad, mis hermanos. Él te tiene que poseer, me tiene que poseer a mí, porque somos pertenencia de Él. Él dice que presentéis tu cuerpo que presentemos nuestro cuerpo en verdad. Presentar nuestro cuerpo significa entregarnos totalmente. Cada día tenemos una decisión y tenemos que presentarnos delante de Él cada día. Entregar nuestro dominio propio, mis hermanos. Dedicarnos cada día a Cristo. Eso no es de un día sí, otro día no. Hoy sí, mañana no. Hoy sí voy a la iglesia, mañana no voy. Hoy sí busco a Dios, mañana no lo busco. Hoy en la noche me duermo a gusto y no busco a Dios. Estoy cansada. ¿Sabes que es un error tan tremendo que tú y yo nos acostemos sin orar? ¿Sabes que es un error tan tremendo porque es donde más nos ataca Satanás? Porque tú estás descansando, tu carne está descansando y en ese momento el diablo puede atacarte. No necesitas hacer una oración de 3, 4, 5 horas. Bueno, y si Dios te lleva a hacer esas oraciones, qué bueno. Que a veces se te pierde el tiempo. Pero oye, ni tan siquiera decir, Señor, cúbreme con tu sangre preciosa. Cubre a mis hijos, cubre a mis familiares. No haces ninguna oración, te descuidas. Y cuando te descuidas, está tu mente siendo atacada por Satanás. Y duermes las horas que duermes, cuando despiertas ya te imaginarás cómo te despiertas. ¿Sabías que el diablo, aún cuando estamos dormidos, puede usar tu cuerpo para contaminártelo? ¿Cubres tu cuerpo con la sangre de Cristo? ¿Cubres tu cuerpo? ¿Cubres tu mente, tus pensamientos, tus sentimientos, tu voluntad? ¿Te cubres o te descubres? Una de dos. Te descubres para que descubierto estés y llegue el otro y te atrape. Y cuando te levantas, ¿qué hacemos? Oramos. Le damos gracias a Dios por la vida. No sabemos si al salir de la casa el Señor nos llame a cuentas. ¿Y cómo vamos a estar delante de Él, mis hermanos? Qué necesario es que tú y yo estemos bajo la voluntad de Dios, porque cuando estamos bajo la voluntad de Dios, Dios es el que nos obliga a hacer todas las cosas como a Él le agradan. Pero mientras estamos en la carne, se nos olvida cubrirnos, se nos olvida cubrir nuestros carros. ¿A cuántos cristianos les han robado sus carros? Porque no tienen el cuidado. Se los han sacado de su propia casa, de su propio garaje. Me recuerdo que mi hijo me dijo que iba a comprar una motocicleta y le dije, tú no compras nada. Dijo, mamá, sí la voy a comprar. Bueno, está bien, cómprala. Inmediatamente lloré al padre y le dije, Señor, le dije que no y anda en desobediencia.
A ver qué haces. A los días me habló y me dijo, me robaron mi motocicleta del garaje. ¿Cómo fue eso? Pues no sé por dónde se metieron. Ah, bueno, gracias, Señor. Porque la desobediencia trae maldición. Entonces no nos hagamos, mis hermanos. Dice que él dice que de una vez para siempre necesitamos dejar el camino de doble ánimo, de doble opinión. Unos días con el diablo, otros días contigo, Dios. Hoy le coqueteo a Satanás y me voy a bailar con él. Y el día del servicio bailo contigo, Dios. No puedes hacer eso. Perdóname, pero esto no lo puedes hacer. De una vez por todas, deja el mundo atrás, déjalo. Y vive para Dios. Entrégale todo a Dios, entrégale toda tu vida a Cristo. Tienes que tomar la decisión y dejar el mundo de atrás. ¿Para qué te acuerdas de las cosas de atrás? Ay, es que mi papá me pegaba. Ay, es que mi mamá esto. Ay, es que el que me violó. Ya pasó. Perdona. Perdona a los que te hirieron. Que mi marido, que mi esposa, ya pasó. Tienes que vivir cada día en victoria, olvidando el pasado, sacando toda memoria que te está afectando y te está dañando. Quizá muchos de ustedes tienen un pie en el reino de Dios y un pie en el mundo. No puede ser así, mis hermanos. Tenemos que vivir para Cristo y vivir como Él quiere. Que nosotros seamos de doble ánimo, a Dios no le agrada. No le agrada. Él quiere que seamos firmes, constantes, entendiendo que sin Él no somos nada. Cristo dice, bienaventurados los puros de corazón. Cuando tú estás purificando el corazón por medio de la voluntad de Dios, Él quiere un corazón sincero, puro. Él habla del corazón leal, fiel, sincero, entregado. Con esto voy a terminar. Nuestro Dios nos está hablando de un corazón leal. ¿Qué es leal? ¿Qué es leal, mis hermanos? Que seas sincero. Que las cosas que Él demanda hacer las hagas. No que estés renegando. Quiere un corazón fiel. Que le seas fiel a Él, no al hombre. A Él le tienes que ser fiel. Que seas sincero, que cuando peques vayas a su presencia y le digas, Señor, Señor, contra ti he pecado, Señor, y contra del cielo, Dios, yo vengo delante de ti, Dios, porque todavía no te he dejado este pecado, Dios, que tú lo saques de mí. Porque la voluntad tuya es que yo me purifique, Dios. Vengo delante de ti sinceramente, Dios. Entregado completamente. Que cuando Él te diga, ve para allá, tú tengas que ir. Haz esto, tú lo tengas que hacer. Que no estés renegando. ¿Y por qué yo y no aquella? ¿Por qué a la hermana fulanita de acá la ponen a barrer y me ponen a barrer a mí? ¿Por qué a ella no? ¿Por qué yo tengo que ir a cuidar a los niños y aquella no? ¿Qué te importa? Haz lo que Dios te manda hacer, porque es por tu propio beneficio. Tú no sabes si quizá el Señor por medio de un niño te da profecía y te habla a través de un niño. Tú no sabes qué Dios va a hacer allá adentro con los niños, o qué va a hacer Dios cuando tú andas barriendo y trapeando la iglesia. Porque sabes que Dios nos sorprende de tal manera que Él se agrada cuando tú eres obediente, aún en las cosas mínimas que tú haces aquí en la tierra. Hay cosas que Dios nos manda hacer que tú dices, pero ¿por qué, Señor?
Daniel sabe el por qué. Un día me dijo, dale de comer a ese hombre que está ahí, Señor, está muy sucio, está orinado y apesta. Me dijo, dame gracias de que no estés tú ahí y no él. Wow. Porque yo era una alcohólica. No tendremos mucho que agradecerle a Dios, mis hermanos. Por andar de renegona, ¿qué creen que me pasó? Dijo, ve y dale tu comida que traes en tu mano. Y tuve que obedecer y le di la comida. Y después me dice el Señor, ahora siéntate. Señor, pero es que la banqueta está orinada. Pues siéntate ahí en los orines. Oh my Lord. Es que apesta muy feo. Siéntate. ¿Saben qué? Por obediencia me senté ahí en sus orines. Y me recuerdo que cuando me subí al carro me dijo mi hija, ay mamá, y se huele muy mal. Pues es que el Señor está orinado. ¿Y para qué te sentaste? Porque Dios me mandó. Ay, ¿a poco fue Dios? Sí, fue Dios. ¿Y sabes por qué? Dios me dijo que si yo no lo hacía, que entendiera que yo pude haber estado en el lugar de Él. Entonces Dios quiso probar mi corazón, aunque le costó trabajo al Señor, ¿verdad? Porque somos necios y tercos, mis hermanos. Pero aprendí la lección. Ahí el Señor te empieza a enseñar la humildad, mis hermanos. Te empieza a enseñar cuando Él ama a sus hijos como quiera que estén. Amén, amén. A Él no le importa si están orinados, zurrados o si están vomitados. A Él le importa el alma de esas personas. Amén. Y está esperando el Señor a ver quién realmente tiene misericordia de ellos. Cuando el Espíritu de Dios está dentro de ti, tú y yo tenemos misericordia de ellos, mis hermanos. Y entendemos el amor de Dios por todas esas almas que están perdidas. No importa que apesten y te apesten, mis hermanos. En otros tiempos tú y yo apestábamos peor que ellos y estábamos podridos por dentro, mis hermanos. Pero Dios nos compró y Dios nos lavó. Y ahora tú y yo ya no apestamos. Ya no estamos podridos. Lo único que necesitamos es hacer la voluntad de Dios. Amen. Lo único que necesitamos es despojarnos de nuestro viejo hombre. Amen. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo a Dios. Dice, entrega tu cuerpo, porque el cuerpo tuyo ya no te pertenece. Entrega tu cuerpo, entrega tu vida, entrega tu voluntad, entrega todo tu ser, entrega tu pecado, entrega tu desobediencia, entrega las cosas en las cuales estás esclavizado. Porque es mejor que entregues aquello que te está esclavizando y te está robando todas tus bendiciones. ¿Qué es lo que te impide obedecer a Dios? ¿Qué es lo que te impide? ¿Qué es lo que te está robando Satanás para que tú puedas ser feliz en esta vida? Pregunto, ponte de pie.